El argumento para, bueno, pues para la charla, Ariagona, me imagino que no son cifras desde luego buenas, son esperadas hasta cierto punto, pero no son buenas. Claro, claro que no son cifras buenas. Las cifras de desempleo, este tipo de cifras son muy malas, pero la situación derivada de la pandemia nos ha llevado a esto, o sea, un estado de alarma que ha protegido la salud de todos los ciudadanos, pero que al mismo tiempo se han tenido que cerrar mucha actividad económica. El gobierno se encontraba en una diatriba, ¿qué prima, la salud y la economía? Está claro que es lo que prima, la salud. Ahora que esa parte ya está controlada, que el sistema sanitario es capaz de asumir y dar calidad a todos esos rebrotes que se están produciendo a lo largo de España, es el momento de que ahora nos pongamos a trabajar en la reactivación económica necesaria. Por eso es tan importante esos pactos de reconstrucción que pueden salir del Congreso de los Diputados y que se llegue a acuerdo con las fuerzas políticas, con la mayor parte de ellas, para reconstruir nuestro país de una forma conjunta, que al fin y al cabo, en estas situaciones excepcionales que nos ha tocado vivir, la unidad es lo que nos hace grandes. Pero yo tengo una duda, hombre, el sentido común me invita a pensar que sí, pero bueno, yo lo pregunto. Las personas que están en el ERTE, en ERTES, figuran también estadísticamente en las cifras del paro, ¿no? Sí, claro, sí. Todo eso está... no gastan paro, entre comillas, ¿no? No gastan paro porque la prestación sale de la Seguridad Social. Sí, sí, pero me refiero que estadísticamente las personas que están en ERTE están incluidas en todos estos parados que acabamos de decir, ¿no? En las cifras de paro. Yo también es una pequeña duda que tengo, imagino que sí, ¿no? Yo creo que sí. Porque realmente es lo que tú dices, no consumen lo que es el paro, porque se les está dando una prestación de, si no recuerdo mal, un 70% de lo que era el sueldo que ellos tenían. Exactamente. Entonces no sé si se incluyen en las cifras de paro. Yo creo que sí, de todas formas lo comprobaré, pero es la forma de saber el número de desempleados que tienes, porque esas personas al fin y al cabo no están trabajando. Sí, sí. Están en un ERTE, no están trabajando, están desempleadas, están cobrando, como dices, el 70% de la base, y a medida que esos trabajos se empiecen a recuperar, esa cifra de paro debe descender. Y comentábamos antes de empezar en torno a los ERTE, claro, el ERTE a fin de cuentas significa que el Estado se hace cargo del 70% de los sueldos de los trabajadores, le pagaría un 70% de la base y también de la seguridad social, etcétera, etcétera. Es decir, que hay casos justificadísimos, evidentemente, pero puede también que haya algún caso, y más en este país, que anda que no somos listos, acabamos de ver a unos cuantos sentados en el banquillo de los acusados, otra cosa no, pero vivos en este país desde hace siglos, que puede haber picaresca también. No sé si eso se puede controlar o no se puede controlar. ¿Qué se dice en el partido, en el gobierno? Tiene que controlarse. Vamos a ver, cuando llegados a esta situación, el gobierno, en el ánimo de una situación sobrevenida y de no dejar nadie atrás, muchas veces lo que se ha pedido es una declaración responsable de cuál es la situación personal de cada uno, de cada empresa. Esa declaración responsable, tú das fe y firmas que te acoges a las condiciones necesarias, etcétera. El gobierno empezará a ver todos esos papeles, a ver esos documentos, a ver si es cierto o no es cierto, y lo que no sea cierto, pues habrá una inspección, habrá una multa, habrá una devolución. O sea, el procedimiento tiene que ser así. Por ejemplo, también ¿qué pasa con el ingreso mínimo vital? También se hace ahora en estos momentos con una declaración responsable. Es cierto que el Estado ya tiene ha cruzado muchas bases de datos para saber cuáles son las familias que están en situación de vulnerabilidad, y hay una parte que está constatada, pero hay otra parte de esos datos que no se han cruzado. Los datos sí se han cruzado, pero de todas esas personas que a lo mejor no están con sus datos bien dados de alta en el sistema o hay errores, también solicitan la prestación y también presentan una serie de documentación con una declaración. Todo eso se tiene que revisar. Y con el tema de los ERTE, porque hablamos de que hay muchísima gente ahora mismo en esta situación. De hecho, si se diera la situación, que esperamos que no sea así, de que estos ERTE se conviertan en ERE, que esperamos que no, se darían unas cifras históricas del tema del paro y de desempleados, incluso superando las peores cifras que ya sabemos de la crisis que tuvimos en 2008. Hace poco se ha establecido ya y se ha aprobado que se prorroguen hasta lo que es septiembre, que eso vimos que tuvieron un par de reuniones para habilitarlo. Cabe la posibilidad, porque sabemos aquí, especialmente en Canarias, Ariagona, que hay cadenas hoteleras especialmente, bueno, y sectores de la hostelería, que ha pedido incluso que esto se prorrogue hasta finales de año o incluso hasta principios del año que viene por la situación en la que se encuentran. ¿Cree, no sé cómo está la situación en el gobierno, pero cree que esto podría darse?
Las posibilidades están todas sobre la mesa y el Gobierno lo que ha hecho es, a medida que la situación se ha venido dando, han ido habilitando medidas. Por ejemplo, los ERTEs duraban en principio hasta el final del estado de alarma, hasta el último día del mes donde acabase el estado de alarma. Ya se han prorrogado hasta el 30 de septiembre porque se ve que son necesarios. Llegado el momento, si el Gobierno también ve que son necesarios por la situación particular que vive Canarias, que nosotros vivimos del turismo, como bien has dicho, pues los prorrogarían hasta el 31 de diciembre. Con esto quiero decir que las decisiones no están tomadas ya. En esta situación tan cambiante, las decisiones se van tomando a medida que tenemos la realidad enfrente de nosotros. El que hayan llegado los ERTEs hasta el 30 de septiembre y también la prestación para los autónomos hasta el 30 de septiembre es muy buena noticia. Por eso también es muy importante las negociaciones que se tengan en la Unión Europea para ese fondo de recuperación. Es importante que también haya y vuelvo a lo mismo, pero los partidos políticos en España tienen que tener una posición en común a la hora de ir a negociar en la Unión Europea, a la hora de decir, oye, nuestro país tiene estas cifras, nos ha pasado esto, además que son constatables por todos aquellos que quieran. Italia y España lo han pasado muy mal en esta pandemia y Europa, si queremos una Europa solidaria, unida y fuerte, tiene que ser consciente de eso y parece que las conversaciones se están dando en ese sentido. Entonces es importante la unidad, es importante que vayamos juntos a pedir una parte de ese fondo de recuperación porque si tenemos esa financiación, los ERTE se podrán sostener. Esto es así, o sea, el Estado tiene los fondos que tiene, el dinero que tiene y la liquidez que tiene, pero aquí nada es infinito para nadie. Entonces, al igual que los ayuntamientos necesitan ayuda del Cabildo, que el Cabildo necesita ayuda del Gobierno autónomo, que el Gobierno autónomo necesita ayuda del Gobierno central, el Gobierno central necesita ayuda de la Unión Europea. Y si conseguimos esa ayuda, estoy convencida que todos los escalones hacia abajo también la tendrán. Y quería saber si estamos a la altura, sí, los partidos políticos, si estamos a la altura de lo que acaba de decir, de la unidad, porque usted se ha mostrado crítica muchas veces a lo largo de toda esta crisis sanitaria acerca de, en fin, los comportamientos de determinados partidos. Sí, claro que sí. Hay momentos en los que los ciudadanos lo que esperan de nosotros es que en estos momentos nos unamos para sacar el país adelante. O sea, hemos visto sacrificio y compromiso en el personal sanitario, que ha estado ahí en todo momento, en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, en todos los servicios de prevención, en todos los supermercados, que ha sido un sector que ha estado en todo momento a disposición de todos aquellos ciudadanos. O sea, hay personas que no han dejado de trabajar y que incluso han trabajado muchísimo más en esta situación. Los medios de comunicación, dando toda la información veraz continuamente. Entonces, en ese sentido, o sea, si eso lo hace el país, las cadenas de solidaridad que se han elaborado las asociaciones de vecinos, las comunidades, que tienes a una persona mayor en tu edificio, que vas tú a hacerle la compra para que esa persona mayor no salga de casa. Hemos visto ejemplos de la solidaridad del pueblo español y eso es cierto. Eso también se tiene que reflejar en la clase política y en los partidos políticos, y las discrepancias, por supuesto, y la oposición también, porque no pensamos de la misma manera, pero en circunstancias como estas, cuando vamos a ir a pedirle a Europa dinero, todos tenemos que estar a una. Cuando estamos hablando de nuestro sistema sanitario, que es el que nos da la seguridad, que es el que ha hecho que a fuerza de trabajar y muchas veces sin los equipos de protección necesaria, porque tampoco los teníamos y no los conseguíamos, porque fue una situación de compra masiva de todo el planeta comprando lo mismo, y esa es la realidad. Ellos estuvieron ahí, pues ahora también tenemos que estar nosotros. Yo creo que es que no podemos no hacer eso. No, yo simplemente al hilo de lo mismo, porque precisamente usted escribía un artículo hace un tiempo que decía incluso que le llegaba a dar vergüenza ajena el hecho de ver que determinados diputados y diputadas no hiciesen o no forjasen esa unidad precisamente de la que está hablando usted ahora mismo, y que no arrimasen el hombro, ¿no? Como sí lo han hecho otras tantas personas. No sé si es optimista y cree que esto o ha variado o ha cambiado, o de cara a lo que nos espera podemos conseguir esa unidad, o sigue la situación igual, porque es verdad que hemos vivido grandes espectáculos que yo creo que lamenta a todo el mundo en lo que es el gobierno, ¿no? Desde luego que sí, lo que es en el Congreso, en las sesiones de control, hemos visto discusiones e intervenciones muy desafortunadas, y lo tengo que decir, muy desafortunadas, y que están
llevando a la crispación, y que lo que me preocupa de la crispación son situaciones que pueden empezar a darse en la calle de ruptura de la convivencia entre unos y otros. Estamos hablando de situaciones muy graves. La Comisión de Reconstrucción yo creo que va a dar sus frutos y que vamos a tener acuerdos. Ya tenemos un acuerdo en sanidad, parece que vamos a tener también un acuerdo en Unión Europea, y vamos a ver qué pasa con la parte social y económica. Esa va a ser más complicada, pero yo espero que sí, que se lleguen a acuerdos y que tengamos cuanta más unidad mejor a la hora de reconstruir todo. Tenemos que reconstruir los sectores productivos, el sector empresarial, el sector de los trabajadores, o sea, es todo el país lo que tenemos por delante. Luego, claro, la responsabilidad de los partidos políticos, también la de los medios de comunicación, que en eso es muy importante, es total y absoluta en este estado de crispación que ha habido crispación política, pero también de desinformación, también de bulos, también de meter miedo en el cuerpo a las personas. Si nos dejamos llevar por las redes sociales, y lamentablemente hay muchísima gente que se está dejando llevar por las redes sociales, que están llenas de buenísima gente, cabal, crítica, etcétera, pero también está lleno de burros y de descerebrados, corremos el riesgo efectivamente de crear un estado de cosas no muy real, ¿no? Y esto viene a cuento, me estaba acordando ahora también, porque además de la crispación política es también meter el miedo en torno, en esta situación de vulnerabilidad de quién puede estar contagiado y quién no puede estar contagiado. La plataforma municipal de Aria, ayer el alcalde de Aria ya nos dibujó su parecer en torno a esto, habló de sospechas fundadas de inmigrantes contagiados de los que llegaron en patera. No hay ni uno, lo dijimos ayer, ni uno, todos negativos. No sé de qué fuentes bebe la plataforma municipal de Aria, pero que cambie urgentemente porque se va a intoxicar y de paso intoxica a los demás, ¿no? Bien, pues todos negativos, pero que aparte de eso, lo decíamos ayer, ahora mismo es más peligroso, en función de los controles que se hacen, un británico que se baja de su avión tan ricamente y se va al mercado de Aria, o alquila una vivienda vacacional en Aria a 10 metros de otra casa, justamente, que uno de estos pobres que llegan, los aíslan, los controlan. Desde luego. No sé. Es que, por ejemplo, a todos los inmigrantes que llegan se les hace la PCR, y según la PCR pues se la aíslan o no, pero sabe si están contagiados o no. Los turistas que están llegando no se les está haciendo PCR, se les está haciendo un control de la temperatura, un formulario, ver si tienen síntomas, si ven que hay alguien que pueda tener síntomas, entonces la atienden de forma privada, pero estamos, ahí hay un comportamiento de xenofobia. ¿No parece? Porque si no te importan que los turistas vengan sin PCR y a los inmigrantes que llegan se las estás haciendo y ellos suponen un problema y los otros no, el rasero no es el mismo. Y desde que el rasero no es el mismo, no estamos en una situación de igualdad. ¿Qué pasa con las PCR? Porque las PCR es una demanda del presidente del Gobierno de Canarias, también al Estado, que tienen que haber PCR cuando se llega o al salir del aeropuerto de origen y llegar al destino, o en el destino que es en Canarias. La Unión Europea también se tiene que poner de acuerdo en esto. Esto es una cuestión de la Unión Europea porque estamos hablando de ciudadanos que se desplazan dentro de la Unión Europea y las medidas tienen que ser las mismas para todos. Las medidas que están ahora son las mismas para todos, pero ir a una prueba más es algo que también se tiene que llegar a un acuerdo en lo que es en la Unión. Entonces... Ajá, es decir, en un determinado momento, o sea, Canarias no tiene competencia ahora mismo para decir, pues nosotros sí tenemos capacidad o podemos llegar a hacer determinados PCRs a determinados pasajeros que lleguen a Canarias. No cabe la posibilidad, digamos, es una unión. Exactamente, no cabe la posibilidad. Lo que sí ocurriría es si viene un viajero que tiene fiebre, que tiene síntomas, entonces sí va directo al hospital a que le hagan la PCR, pero si llega una persona que no tiene síntomas ninguno, que no tiene fiebre y demás, pues... Es que también, claro, o existe efectivamente un acuerdo a nivel global, a nivel de la Unión Europea, que todos los ciudadanos sepamos a qué nos atenemos cada vez que salimos de casa, o podemos provocar efectos incluso contrarios. O sea, tú vas de vacaciones a un sitio, y en ese sitio, y solo en ese sitio, te dan el coñazo, con si prueba, no sé qué, cada 3 días, tal, la fiebre, no sé cuántos, pues al final dice, pues yo no voy. Pues no voy al sitio, exacto. Me voy a otro lado, porque yo sé que estoy sano, y como sé que estoy sano, me voy a otro sitio donde no me marean tanto, ¿no? Y es que de hecho yo creo que ese es el motivo de que quizás los aviones, que yo personalmente esperaba que viniesen bastante más llenos a Canarias, porque dentro de lo que cabe, y concretamente Lanzarote, somos un destino bastante seguro, y lo hemos demostrado hasta ahora, ¿no?, por los datos. Yo pensaba que los aviones iban a venir bastante más llenos, y no ha sido así. Yo creo que es precisamente por eso, ¿no?, porque las medidas no transmiten
la seguridad que esperaban, ¿no? Quizás en los aeropuertos. Si vienen de destinos donde el virus sigue circulando libremente, casi mejor que no vengan del todo llenos. Sí, por eso digo, a ver, es que es una suerte por una parte, porque está claro que todos teníamos esa reapertura y la estamos temiendo. Y por otra parte, es verdad que para que empecemos a caminar, para que se empiece a reactivar lo que es la economía, también es necesario. Entonces yo creo que estamos en un momento como de, ¿no? Sí, yo entiendo, lo importante yo creo en esta situación, tenemos que reabrir y tiene que llegar turismo porque esto no lo podemos aguantar, una situación de cierre de la economía total como la hemos tenido, no la podemos aguantar mucho tiempo, pero sí es cierto que las medidas de seguridad se deben de cumplir y eso también es responsabilidad individual de todos nosotros, de poner las mascarillas, de guardar la distancia de seguridad, que también estamos viendo en sitios en España en los que se están produciendo el rebrote por aglomeraciones, fiestas, botellones, partidos de fútbol, etcétera. Entonces, primero, medidas que tenemos de seguridad, que tenemos que ser conscientes nosotros mismos y responsables, y luego también un sistema sanitario potente que funcione. Y de esa forma puedes reabrir, tienes alguna persona enferma, a un sistema de salud que lo pueda atender con las máximas garantías, porque no podemos estar cerrados eternamente y no podemos volver a tener la pandemia y la enfermedad como la teníamos a los niveles que estaban. Que nosotros a nivel de protocolos de salud hemos funcionado estupendamente bien. El área de salud de Lanzarote creo que ha estado y sigue estando a una altura importante. De hecho, Canarias fue una de las comunidades autónomas que menos infectados tuvo, que menos muertes también ha tenido, o sea, dentro de la gravedad, la Comunidad Autónoma de Canarias, la verdad que en cuestión sanitaria lo ha hecho muy bien. Ahora tenemos la otra parte que es difícil para nosotros, que es la turística. Y que están todos los detalles, es decir, hace poco estaba a las puertas de los supermercados el equipo de atención primaria diciéndole a la gente la importancia de los gel. Ayer empezó la EBAU, mandaron enfermeros y enfermeras a las puertas de los institutos para que los jóvenes... Yo creo que hemos actuado con total transparencia y que además se ha informado y concienciado muy bien a la población de lo que se debe y no se debe hacer. Yo creo que en general hemos tenido un comportamiento bastante bueno. Ariadna, yo quería preguntarte por el tema de imagino que sí, porque los datos estamos diciendo que han sido muy buenos. ¿Consideras que la desescalada, se ha establecido un buen proceso de desescalada aquí en Canarias? Porque, por ejemplo, el otro día hablamos del sector cultural, que quizás es algo que se ha ido quedando un poco en el olvido, ¿no? La presidenta nos comentaba que están en ello, que sí que se va a empezar poco a poco a establecer esa desescalada también en este sector, pero que hay que ir con seguridad. No sé si consideras que se ha hecho un buen proceso de desescalada. Yo creo que sí, yo creo que el proceso de desescalada ha sido bastante bueno. Se han contemplado las ventanas de los 15 días, porque son 15 días lo que hace que puedas tener la enfermedad o no. Entonces, las ventanas temporales han estado muy bien. La reapertura paulatina también ha estado muy bien para ir empezando poco a poco a llegar a la normalidad y tener la situación epidemiológica controlada. Y las reaperturas por sectores, es cierto que el sector cultural se ha quedado para el final, pero es que es debido a la singularidad del sector cultural. El sector cultural lleva aglomeraciones de personas, porque son conciertos, es cine, es teatro, es música. Entonces, esa reapertura también se tiene que ir dando, y el Cabildo ya está trabajando en eso con la mesa del sector cultural, que está el consejero de Cultura y los concejales de los 7 ayuntamientos, para que se vaya reabriendo. Y lo que pasa es que, claro, siendo conscientes de esa realidad, siendo conscientes de las personas que trabajan en ese sector cultural, también han perdido su empleo y han perdido su fuente de ingresos. Entonces ahí también tenemos que hacer un ejercicio, ahí está el problema, porque claro, tienes que cerrar porque no te queda más remedio, pero esas personas se quedan sin trabajo. Por eso es tan importante ese equilibrio del que hablaba entre un sistema sanitario fuerte que funcione, las medidas de seguridad y una reapertura de paso a paso, poco a poco, para asegurarnos que toda la situación está controlada. Bueno, por cierto, me decías que vuelve el cine, ¿no? Ah, sí, exacto, sí. Bueno, lo veía porque soy una fanática del cine y está claro que yo creo que como cualquier otro sector, ¿no?, con las determinadas medidas y protocolos de seguridad, yo seré una de las que vuelva a ver alguna que otra película así. ¿Empiezan las salas ya mañana o el viernes? Mañana se abren, por lo que vi en la página habitual del Centro Comercial del Deila, mañana se abre en el Deila, y en el Atlántida ponía pendiente de reapertura, pero imagino que será cuestión también de
día. En fin, no va a haber peliculones porque la industria cinematográfica ha estado también parada, pero, en fin, la mascarilla en estos casos sirve para que no te vean bostezar. O sea que también, sé que también está bastante... Porque habrá que ir con mascarilla, me imagino, también dentro del cine. Me imagino que sí, al igual que con determinadas, me imagino que butacas reasignadas y demás para evitar aglomeraciones. Pues es lo que nos toca, muchísima paciencia en todo caso. Bueno, llevamos un rato y no hemos hablado todavía de las áreas de competencia de Ariagona en el Cabildo, que son industria y energía. Y lo último, o lo más reciente que hemos sabido, es que creo que están ustedes, digamos, en sintonía para en un programa de reactivación internacional de la industria. ¿Qué pintamos nosotros ahí? Un montón de cosas. ¿Qué industria tenemos? Al margen de la turística, evidentemente. No, en serio, ¿es una oportunidad esta para reactivar en economía alrededor de la industria y de las energías limpias, para quitar algún huevo del mismo cesto del turismo? Esta es una oportunidad, por si alguien no se había dado cuenta, para la digitalización en todos los ámbitos, porque hemos visto cómo han funcionado las videoconferencias, las reuniones, las grabaciones en streaming, una serie de herramientas que nos han hecho estar conectados con nuestros familiares que a lo mejor no estaban en la isla, con nuestro trabajo que tampoco estaba en la isla y con nuestro vecino de al lado, o sea, entre todos. Lo que pretendemos con este programa de internalización es llevar, por una parte, el sector vitivinícola a que tenga una acción en el exterior, que los vinos de Lanzarote ya se conocen en el exterior, pero es bueno que se sigan conociendo y que el sector pueda distribuir fuera de Canarias. Y, por otra parte, tenemos un programa para los diseñadores, para la moda que se hace en la isla. La moda es algo también que se puede comprar en muchas partes del mundo y en Lanzarote tenemos diseñadores muy buenos que hacen un producto maravilloso y necesitan posicionarse fuera para poder crecer, porque estamos en una isla y el mercado es limitado, y esa es la realidad. Y muchas veces, si queremos crear empleo, empresas fuertes necesitan vender fuera, y el sector de la moda tiene esas posibilidades. Me parece muy interesante. Yo, Ariagona, aprovechando también que es consejera de energía, o sea, hemos hablado muchísimas veces aquí en Biosfera, ¿no?, del tema del cambio de modelo económico. Es decir, quizás apartar un poco eso del turismo masivo al que estamos acostumbrados, ¿no?, y apostar un poco más por el tema de renovables, ¿no? No sé cómo ve esta situación, este panorama, este escenario, digamos, si es posible o si lamentablemente, pues bueno, tenemos que atender, ahora está claro que hay que atender a la urgencia y vivimos del turismo y es algo de lo que ya sabemos, pero corto, medio, largo plazo quizás es algo que se puede implementar. Sí, desde luego que a medio y largo plazo es algo que se puede implementar y debemos hacerlo, porque si hemos aprendido que tenemos que estar digitalizados, también creo que hemos aprendido que no podemos vivir solo del turismo, porque estamos como estamos, con la mayor parte de la planta hotelera cerrada. Entonces, pero la diversificación, esa diversificación de la que llevamos años hablando, lleva un trabajo constante, que no se ven los frutos en un año ni en 2 años, son trabajos de diversificar. La economía es poner mucha inversión en otros sectores donde creas que puedes crecer. Uno de ellos es el de las energías renovables. Ahí podemos hacer muchas cosas. Una, porque si queremos seguir viviendo en este planeta como una especie viva, tenemos que hacer frente al cambio climático, y las energías renovables lo que nos van a hacer es dejar de producir dióxido de carbono y poder conservar el lugar donde vivimos, y eso es primordial. Eso nos lo recuerdan continuamente los estudiantes, los adolescentes, y es una realidad que les va a tocar más a ellos que a nosotros, porque ellos sí van a sufrir, ya no las estamos sufriendo, pero ellos van a sufrir más todavía las consecuencias del cambio climático. Esto por una parte, que es, digamos, la esencial, y otra parte es que diversifica la economía, que se crean nuevos puestos de trabajo, como decía también, con las subvenciones estas de energía que está sacando el Cabildo de Lanzarote para las instalaciones de placas de agua caliente en domicilios y también para las placas de autoconsumo. Además de que contribuimos a la transición energética, también contribuimos a que haya un sector de instaladores eléctricos en Lanzarote que puedan vivir también y se crean nuevos puestos de trabajo. Entonces ahí tenemos muchas posibilidades. Claro, el tema digital, que efectivamente nos hemos dado cuenta de lo muy necesario que es estar bien equipados, tener buenas conexiones, tener buenos equipos, bla, 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 bla. Si se acaba implantando, o al menos ha dado un salto cuantitativo importantísimo, el teletrabajo ha llegado para quedarse, muchas empresas van tal. Estamos en un sitio privilegiadísimo, si tuviéramos muy buenas conexiones y demás. O sea, ¿a quién no le gustaría venir a Lanzarote a currar desde su casa o desde un centro de coworking, de estos que se les llama
ahora con buen tiempo todo el año, ¿sabes? ¿No? Habría tortas para venir a Lanzarote. Esa sería una línea de diversificación perfecta, Sí, sí. o sea, empresas que, o sea, trabajar desde aquí en la empresa, da igual en la empresa que sea, pero puedes trabajar en Lanzarote. Tienes un trabajo en una empresa grande, que Lanzarote muchas veces tampoco se lo puede permitir porque nuestras empresas son pequeñas debido a la economía que tenemos, pero puedes estar trabajando para grandes empresas y disfrutando aquí de un clima increíble, de una calidad paisajística, de una gastronomía buena. Eso es el ideal. Sí, si las conexiones aéreas vuelven a ser como eran antes, Sí. Si te urge irte a Madrid esta tarde, puedes ir, ¿no? No es como antaño que tenías que esperar a lo mejor 2 días. De hecho, muchas empresas, después de ver esto del teletrabajo, se están planteando que les sale más barato tener a los trabajadores en casa con un equipo informático en condiciones, trabajar desde casa, pues no tienen que pagar alquiler, no tienen que pagar luz, no tienen que pagar agua, y hay, de hecho, en varios países en Europa lo que hacen es que 4 días trabajas en casa y 1 día trabajas en la oficina. Lo hacen también, no solamente ya por el coste económico, sino también por la protección medioambiental, de evitar desplazamientos. Lo que pasa es que para eso, bueno, hace falta que pase el tiempo, que nos acostumbremos, porque al menos aquí yo conozco mucha gente que el hecho de trabajar en casa lo desubica, se cree que no está en un ambiente laboral, o sea que es un poco complicado también, ¿no? Hay que quitarse el pijama. Cuando uno se levanta, se tiene que quitar No, el pijama, vestirse y sentarse a se trabajar. necesita, digamos, tener bien compartimentado el tema, Sí. ¿no? Porque saber que si estás trabajando, en ese momento no puedes levantarte pues para fregar la losa o para hacer la comida para no sé cuántos, y eso es complicado. Y también es complicado, mucha gente pensaba, no, es que claro, el español... Se inventará 1000 excusas, no tengo wifi, no tengo cobertura, se ha ido la luz, no sé cuánto, no sé qué, que va, es al contrario, no es difícil conectarse, sino, al menos en mi caso, es difícil desconectarse. O sea, llegar el momento de decir, pago todo, cierro el móvil y me pongo a ver la tele, que tengo derecho a ver la tele o a leer un libro, ¿no? Sí, exactamente. Sientes mal, porque sabes que tienes los aparatos disponibles al lado, ¿no? El derecho a la desconexión, que se llama, es decir, tu horario de trabajo es el que es y después apagas el móvil, y también que cuando llega un WhatsApp todos hacemos así para contestar el WhatsApp sobre la marcha. Los WhatsApp ya son de trabajo y tu trabajo acabó hace 2 horas. El derecho a la autodesconexión, incluso muchas veces, porque claro, la desconexión es que si la empresa te exige, oye, ya sé que son las 9, pero que te cuesta encender el ordenador y hacer no sé qué. Pero otra cosa es la autodesconexión. Eso es verdad. Estaba yo comparando, Jaime, digo que todo lo contrario a lo que ha pasado en el sector de la educación, ¿no? Que nos comentaría que con el tema del teletrabajo muchos empresarios y demás se han dado cuenta de que es rentable el hecho de mantener a sus trabajadores en casa con el teletrabajo, y nos hemos dado cuenta que con la educación ha sido un poco caótico, ¿no? El hecho de tener a los niños en casa y no tener esa rutina. Por año y medio no la ha pillado. Exacto, por año y medio más no o me ha menos, pillado, ¿no? sí. Porque era docente en San Bartolomé, o sea, si Sí. te trinca eso, o sea... Lo que yo sé que le ha pasado a mucho profesorado es que no han desconectado y han estado todo el día trabajando, porque ya no son las horas las horas físicas que tenías que ir al instituto, sino los padres te escriben, los alumnos te escriben, Claro. suben una tarea. Entonces, claro, la digitalización ha venido para quedarse, y en el sistema educativo tiene que estar muy bien implantada y muy bien regulada y organizada para que funcione, sea efectiva y no se produzcan situaciones de ese tipo. Y otro problema es la brecha digital, porque si todos los alumnos tienen los dispositivos perfectos, pero si no lo tienen, no. Y no se puede, esa discriminación no puede ocurrir. De todas formas, mi opinión personal es que tiene que haber contacto, es decir, igual que nosotros ya somos adultos y podemos trabajar desde casa, los niños y los adolescentes, ese contacto que se crea a la hora de ir a un aula, esa convivencia, que se aprenda a convivir, que discuten, tienen problemas, pero se solucionan. Eso es necesario para desarrollar todas las capacidades. Porque virtual, en fin, ahí sí que yo he sido testigo de las veces que se ha roto el micrófono de los ordenadores de casa. Sí. Muchísimas veces se ha roto el micrófono. Y que no lo decimos, de hecho, nunca, personalmente nunca lo digo por el tema de los profesores, que al contrario, yo admiro muchísimo esa profesión, porque precisamente en estas circunstancias nos hemos dado cuenta, no soy madre, pero tengo sobrinos, y nos hemos dado cuenta de la importancia, por mucho que un padre o una madre o demás familiares intenten ponerse con constancia con esos niños, nos hemos dado cuenta del valor que tiene un profesor, ¿no?, en clase. Sí.
Sí, es que es muy difícil para unos padres que tienen que estar trabajando, teletrabajando, al mismo tiempo tienes al niño en casa, tiene que hacer la tarea, tiene que hacer el trabajo, todo eso lo tiene que hacer, sí. Es muy difícil. Pero esta situación nos tiene que servir para aprender en todos esos fallos que hemos cometido. Entonces, para estar mejor preparados, porque desgraciadamente, si no es ahora, será más adelante, esto va a seguir pasando. Así es. Bueno, hablando de cosas que siguen pasando, y lo relacionamos con la actualidad, de nuevo incendios en contenedores en Tías que ha afectado a 7 coches esta vez, ¿no? Sí, ha sido 7 coches y 8 contenedores, es decir, como siempre por el incendio, precisamente por el arder los contenedores, ha afectado a los coches colindantes, ¿no? A los que estaban aparcados a sus alrededores. Decimos lo mismo de siempre y yo insisto, creo que se deben establecer unas restricciones de que se les establezca algo más duro de alguna manera, que se les localice y no sé exactamente lo que se les hace cuando se les localiza, pero no está dando resultado desde luego. Bueno, el mínimo pagar, ¿no? A 1.000 euros el contenedor, más lo de los coches. Sí, sí. No, que además es eso. Que no sé exactamente qué es lo que se les hace, pero... Sería bueno también saberlo, porque muchas veces servicios a la sociedad, o en fin, que sientan que no les sale gratis, ¿no? En todo caso, hacer este daño a todos. Y en Yaiza, de bien nacidos es ser agradecidos, el Ayuntamiento de Yaiza ha querido, a través de un vídeo de minuto y medio, pues agradecer a la población y a todos los que han tenido un comportamiento absolutamente ejemplar a lo largo de estos 3 meses, que se dice pronto, en el que la vida se nos ha puesto entre paréntesis. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con las palabras que pienso y declaro. Madre, amigo, hermano, y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados, con ellos anduve ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y llanos, y la casa tuya, tu calle, tu Bueno, me están pasando mensajes, además de una tormenta de viento que ha sido súbita y que ha sorprendido a la zona norte de la isla, con tornados y con cosas que ha ido arrastrando por la zona de los valles, el Mojón, Teseguite, por toda esa zona, no sé si incluso la villa de Teguise. En fin, ha sido espectacular. Hay un montón de mensajes que me están pasando. Espero que todo el mundo esté bien y que todo esté todo lo normal que se pueda por esa zona, pero parece que ha sido una de estas cosas que no es el Delta, ¿no? Pero ha soplado también lo suyo. Estamos ya como dentro de una película, ¿no? Esto sí, es como más surrealista todavía. Bueno, enseguida estamos con Saulo García, que tenemos ya comunicación telefónica, pero antes, Ariona, qué importante es agradecer también a toda la gente que ha tenido un comportamiento exquisito durante este tiempo, ¿no? Desde luego que sí, porque ahora estábamos hablando de las personas que queman contenedores, pero afortunadamente esa es la minoría, la gran mayoría de la población se ha comportado, ha seguido las recomendaciones, ha permanecido en casa, ha ayudado a los demás. Entonces la verdad que con el comportamiento que hemos visto de todos durante este tiempo, uno puede estar tranquilo y ser consciente de que en España los españoles y las españolas la verdad es que somos grandes en muchos aspectos. Pues sí. En fin, la despedimos porque vamos a hablar ahora de otro tema en el que me imagino que no se querrá mezclar, que es el de la corrupción político-empresarial y demás. Eso es claro, el que es culpable que la pague. Sí, sí. No, eso está claro. Pero bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes. Buenas tardes. Decía que